Hola amigos, llegan los experimentos de la fábrica de inventos y en esta ocasión os traemos un producto que ha resurgido la nostalgia en muchos de nosotros, especialmente si has crecido en la era dorada de los videojuegos. Se trata de la máquina arcade Upright de Mi Arcade. No te despegues de la pantalla y descubre con nosotros todo lo que trae esta increíble máquina arcade. ¡Y empezamos! Aquellos que ya tenemos unos años, sin duda, seguro que tenemos muy buenos recuerdos de esos momentos en los que íbamos con nuestra familia o amigos a las salas de arcade a pasar horas y horas jugando a esos maravillosos juegos, que nos mantenían entretenidos en esas calurosas tardes de verano, y que siempre nos quedábamos con ganas de seguir jugando. Pues bien, eso hoy en día no es ningún problema porque la gente de Mi Arcade nos devuelve al pasado con esta maravillosa máquina arcade. La máquina tiene el tamaño original de antaño, de unos 180 centímetros de alto por 65 centímetros de ancho y unos 68 centímetros de profundidad. Al igual que el resto de máquinas arcade, el modelo Upright se fabrica en madera de melanina de 16 milímetros, tratada mediante un proceso de corte mecanizado CNC que permite conseguir un acabado perfecto. Además, estas máquinas están tratadas con cola de alto rendimiento. Previamente a esto, las piezas se fabrican de tal manera que entre ellas se produce un engranaje perfecto que aporta estabilidad y robustez a estas recreativas de gran tamaño. Por otro lado, estas arcades cuentan con la tecnología de hoy en día, pues tienen una pantalla LCD HP Compact de 24 pulgadas con una resolución de 1920 x 1200, con un consumo de 48 vatios y certificación ambiental CTO. También cuenta con luces LED y altavoces de 16 vatios con control de volumen y salida RMS 2.0. Sin duda, estamos ante una máquina arcade clásica pero muy moderna. Espera. ¿Quieres que te cuente un secreto? El secreto es que si te suscribes no te perderás ningún vídeo diario. Así que dale al botón de aquí abajo, dale a la campanita y te saltará una notificación cada vez que subamos vídeo. También déjanos un like y comenta qué te está pareciendo esta máquina arcade. ¡Seguimos! El equipo de Mi Arcade ha puesto un mimo especial en esta increíble máquina, pues tiene una infinidad de detalles que podemos personalizar. Primero, podemos empezar por el cajón. Todo su recubrimiento puede personalizarse con el vinilo que ellos hacen con cualquier diseño, ya sea de algún videojuego como los clásicos Pac-Man, Metal Slug o Tetris, pasando por películas como Spider-Man, Star Wars o de manga. Y en definitiva, cualquier tipo de imagen la pueden hacer y personalizar. También podemos elegir los colores de los botones, de los controles o de los joysticks, haciendo que se puedan diferenciar los del jugador 1 y los del jugador 2. También se puede personalizar con el clásico monedero para simular perfectamente nuestras sesiones de juego con una moneda, diseñado para el tamaño de monedas de 1 euro, o simplemente lo podemos dejar como una botonera que simule cada vez que pongamos una moneda. Otra de las opciones que tenemos para escoger o personalizar es qué sistema llevará nuestro arcade. En este caso tenemos 4 ediciones diferentes: la Premium, Advance, Retro y Pandora Box. Las ediciones Retro, Advance y Premium son sistemas de juego que funcionan con Raspberry Pi 4 y puedes elegir entre una tarjeta SD de 256, 128 o 64 GB, mientras que la versión Pandora Box usa una placa JAMA. Esto se traduce en que cuanta más memoria tengamos, más emuladores tendrá y más juegos podrá emular. Ahora vamos a lo importante, a lo que de verdad nos interesa a nosotros los jugones, y es los tipos de juego que tiene esta máquina arcade. Así que no pases de vídeo porque viene lo mejor. Hablando del modelo Premium, este nos deja a nuestra disposición un total de 28 emuladores, desde los clásicos como MAME, pasando por Atari y Neo Geo, hasta algunos más modernos como PlayStation, Sega o Game Boy Advance. 28 diferentes emuladores donde podremos disfrutar de más de 11.000 títulos. Sí, como lo oyes, más de 11.000 títulos que incluyen grandes clásicos como Pac-Man, Tetris, Double Dragon o Mortal Kombat. Sin duda, un catálogo donde tendrás cientos y cientos de horas para disfrutar. Y eso no sería posible sin contar con buenos controles. Y es que los botones y joysticks que han usado para diseñar este arcade no tienen nada que envidiar a los de los antiguos arcades. La precisión y firmeza de los botones hacen que tus sesiones de juego sean muy agradables y confortables, dándole ese toque digital que le hacía falta a las máquinas clásicas de arcade. Una de las características de este arcade es su botón de moneda, ya que hay muchos emuladores de arcades clásicos que están diseñados para iniciarse o poner vidas en el contador cada vez que se pasa una moneda. Como hemos dicho al principio del vídeo, la máquina arcade la podemos personalizar con monedero para hacerlas funcionar tal cual como eran las arcades antes, y estas monedas se almacenan en un compartimiento
circuito interno que luego podemos recoger, o simplemente dejándolo con un botón para emular el insertar una moneda. Así que dependiendo del uso que le des, puedes optar por uno u otro. También hay que recalcar que el arcade tiene un botón de pausa, para que en cualquier momento de nuestra sesión de juego podamos pausarlo si tenemos que abandonar rápidamente el juego, y luego al volver podemos retomar desde donde lo dejamos. Y otra característica que hemos visto que es muy buena, sobre todo para aquellos juegos que son algo más largos que los clásicos de arcade, es una opción de guardado para poder dejar el juego justo donde queramos y luego con otra secuencia de botones para poder cargar el juego desde donde lo guardamos. Pero eso sí, esta opción hasta la publicación de este vídeo solo está instalada en la versión premium de la máquina arcade, privando de esta buena opción a los demás modelos. Otra cosa que nos ha llamado bastante la atención es que las máquinas arcade antiguas o originales es muy difícil encontrar repuestos para darle una segunda vida, pero nada más lejos de la realidad, el equipo de Mi Arcade ha diseñado la máquina de manera que cualquier componente que se dañe pueda fácilmente sacarse y ser reemplazado por ellos mismos de manera inmediata. Sin embargo, la marca afirma que es muy difícil que algo se dañe siempre y cuando su uso sea el adecuado. Aún así, ellos dan garantía de hasta 2 años, algo a tener en cuenta si queremos invertir en este tipo de entretenimiento. En resumen, la máquina arcade de Mi Arcade es una opción atractiva para los amantes de los videojuegos retro que buscan una máquina arcade de calidad con un diseño que se adapta a espacios modernos y una experiencia de juego increíble. Sin embargo, hay que tener en cuenta su gran tamaño, pues no en cualquier lugar puede quedar bien. Pero superando este obstáculo tendrás un rincón de diversión retro en tu propia casa. Si estás interesado en este arcade, te dejamos el enlace de compra en la descripción. Y no olvides de darle like, comentar qué te ha parecido esta máquina y suscribirte para no perderte ningún vídeo diario. Hasta la próxima, compañeros. Chao, chao.